En el interior de una molécula, los átomos están unidos por medio de fuerzas intermoleculares, que son enlaces de tipo iónico, metálico y covalente. Estas son las interacciones que se deben vencer para que se produzca un cambio químico. Así pues, son estas fuerzas, por tanto, las que determinan las propiedades químicas de las sustancias. Las fuerzas intermoleculares son fuerzas ion-ion, fuerzas ion-dipolo, fuerzas ion-dipolo inducido, fuerzas hidrofóbicas y fuerzas de Van der Waals, las cuales se pueden clasificar en fuerzas dipolo-dipolo, lo que se conoce como puentes de hidrógeno, fuerzas dipolo-dipolo inducido y fuerzas dipolo instantáneo dipolo inducido. Las fuerzas electrostáticas ion-ion son las que se establecen entre iones de igual o distinta carga. Con frecuencia, este tipo de interacción recibe el nombre de puente salino, siendo frecuentes entre una enzima y un sustrato, entre los aminoácidos de una proteína o entre los ácidos nucleicos y las proteínas. Por mencionar un ejemplo, la unión de una enzima puede estar gobernada por interacciones electrostáticas, como en el caso de la ribulosa biofosfato carboxilasa. Las fuerzas ion-dipolo son las que se establecen entre un ion y una molécula polar. Por ejemplo, el cloruro de sodio se disuelve en agua por la atracción que existe entre los iones positivos del sodio y los negativos del cloro, y los correspondientes polos con carga opuesta de la molécula de agua. A este proceso se le llama solvatación, y es capaz de vencer las fuerzas que mantienen a los iones juntos en el estado sólido. Un ejemplo de esto sería la capa de agua de hidratación que se forma en torno a ciertas proteínas y que resulta tan importante para su función. Las fuerzas ion-dipolo inducido tienen lugar entre un ion y una molécula apolar. La proximidad del ion provoca una distorsión en la nube electrónica de la molécula, que convierte de modo transitorio a esta en una molécula polarizada. En ese momento se produce una atracción entre el ion y la molécula polarizada. Un ejemplo de esta interacción es la que se lleva a cabo entre el ion hierro 2 de la hemoglobina y la molécula de oxígeno, que es apolar. Esta interacción es la que permite la unión reversible del oxígeno a la hemoglobina y su transporte desde los pulmones hacia los tejidos. Las fuerzas hidrofóbicas o interacciones hidrofóbicas se llevan a cabo en un medio acuoso. Las moléculas hidrofóbicas tienden a asociarse por el simple hecho de que evitan interaccionar con el agua. Lo hacen por razones termodinámicas. Las moléculas hidrofóbicas se asocian para minimizar el número de moléculas de agua que pueden estar en contacto con ella. Son ejemplos de fuerzas hidrofóbicas las que se establecen entre los fosfolípidos, que forman las membranas celulares, las que se establecen en el interior de una micela durante la digestión de los lípidos, y las que hacen que los aminoácidos hidrofóbicos se apiñen en el interior de las proteínas globulares. Las fuerzas de Van der Waals son interacciones que ocurren cuando las moléculas están muy próximas. Son fuerzas de estabilización molecular. Establecen un enlace químico no covalente en el que colaboran dos clases de fuerzas o interacciones: las de dispersión, que son fuerzas de atracción, y las de repulsión entre las capas electrónicas de dos átomos adyacentes. En las interacciones de dispersión, la totalidad de los átomos, incluyendo los no polares, construyen diminutos dipolos debido al giro de los electrones en torno al núcleo. La presencia de este dipolo transitorio hace que los átomos adyacentes también se atraigan, de tal manera que se producen pequeñas fuerzas de atracción electrostática entre los dipolos que forman todos los átomos. A estas interacciones de dispersión se enfrenta la repulsión electrostática entre los niveles electrónicos de dos átomos adyacentes. El resultado de estas fuerzas contrarias es la menor distancia permitida entre los núcleos de dos átomos contiguos, concepto que se conoce como radio de Van der Waals. Es esta una interacción muy significativa en biología, porque es uno de los enlaces no covalentes que estabilizan la constitución de las proteínas. Las interacciones de Van der Waals
constituyen la clase más frágil de fuerza intermolecular que puede mostrarse en la naturaleza. Las fuerzas de Van der Waals se pueden clasificar en fuerzas dipolo-dipolo, o también llamadas puentes de hidrógeno, que son enlaces que se forman en los átomos de hidrógeno y otros elementos. Los enlaces puentes de hidrógeno son una afinidad que se encuentra entre un átomo de hidrógeno que tiene carga positiva con un átomo de oxígeno, nitrógeno o halógeno que posee un par de electrones con carga negativa. Por citar un caso, el agua es uno de los compuestos que muestra esta clase de unión entre sus moléculas. Una molécula de agua se constituye entre un átomo de oxígeno con 6 electrones de valencia, de los cuales solo comparte 2, y le restan 2 pares de electrones libres, y 2 hidrógenos con un electrón de valencia cada uno, los cuales ambos le entregan su único electrón al oxígeno para que complete el octeto. La molécula de agua es de tipo polar, por lo que muestra 4 cargas parciales. De esta forma, la fracción positiva produce una atracción con la fracción negativa de otra molécula. Entonces, teóricamente, una molécula de agua tiene la capacidad de formar 4 puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno que se hallan entre las moléculas de agua describen el aumento de densidad, viscosidad, capacidad calorífica, etc., porque las moléculas se encuentran unidas entre sí, a diferencia, por ejemplo, del ácido sulfúrico, cuyas moléculas no cuentan con la atracción puente de hidrógeno y por lo tanto a temperatura ambiente es un gas. Las fuerzas dipolo-dipolo inducido, también llamadas fuerzas de Debye, tienen lugar entre una molécula polar y una molécula apolar. Para este caso, la carga de una molécula polar provoca una distorsión en la nube electrónica de la molécula apolar y la convierte de modo transitorio en un dipolo. Y es en este momento que se establece una fuerza de atracción entre las moléculas. Gracias a esta interacción, gases apolares como el oxígeno, el nitrógeno y el dióxido de carbono se pueden disolver en el agua. Las fuerzas dipolo instantáneo, dipolo inducido, también llamadas fuerzas de dispersión o fuerzas de London, son fuerzas intermoleculares débiles que emergen de fuerzas interactivas entre multipolos temporales en moléculas sin momento, multipolo permanente. Las fuerzas de London pueden ser mostradas por moléculas no polares, en consecuencia a que la densidad electrónica se desplaza alrededor de la molécula de una manera probabilística. Las fuerzas de London en el vacío son más frágiles que otras fuerzas intermoleculares. Esta fuerza es la única de atracción a grandes longitudes, presente entre átomos neutros, por ejemplo, un gas noble, y es la principal fuerza atractiva entre moléculas no polares, por ejemplo, nitrógeno o metano. Sin las fuerzas de London, no habría fuerzas atractivas entre los átomos de un gas noble y no podrían existir en forma líquida. Las fuerzas de London se vuelven más robustas al momento que el átomo o molécula en cuestión se hace más grande. Esto en consecuencia a la polarización incrementada de moléculas con nubes electrónicas más grandes y dispersas. Esta conducta puede ser ilustrada por los gases halógenos.